Perfecto. Bueno, vamos a iniciar entonces. Muy buenas tardes con todos. Para mí es un gusto estar con ustedes en la tarde de hoy. Muchas gracias por la invitación a Patricia, a José de Banco Delta, para poder conversar con ustedes sobre cómo construir culturas digitales en empresas tradicionales. Ahora, la primera pregunta es, ¿cuán importante es esto de construir culturas digitales o volvernos más ágiles? Es un tema realmente crítico y estratégico de negocio, porque estamos enfrentando a los Ubers hoy en día, no únicamente los Ubers a nivel de transporte en los taxis, o Airbnb, por ejemplo, a nivel de los hoteles, sino que los Ubers están ingresando, estas empresas nativas digitales, en todas las diferentes industrias. Y la banca, por ejemplo, hablando de Banco Delta, no es de excepción. ¿Cómo se llaman los Ubers de los bancos? Son los famosos fintech, ¿cierto? Son estas empresas nativas digitales y la estrategia que tienen los bancos es diversa para atacar a estos nuevos competidores. Por un lado, intentan buscar joint ventures, asociarse con ellos o comprarlos, o reinventarse y convertirse en empresas digitales. La tarde de hoy vamos a compartir con ustedes el caso de un banco que muy posiblemente ustedes no lo habían escuchado antes. Es este famoso banco de Singapur que se llama DBS, ¿no? Lo interesante de este banco es que este es considerado el banco digital número uno del mundo. Entonces, esta es una historia realmente que es apasionante, porque este es un banco común y corriente, normal, como los bancos que tenemos, por ejemplo, en Latinoamérica. No son estos bancos globales, mundiales, como por ejemplo Banco de América o Chase Manhattan Bank o Credit Suisse. Es un banco normal que no estaba en el radar de nadie. De hecho, en el 2009, por ejemplo, este banco, el DBS, era uno de los 5 bancos más grandes de Singapur. Sin embargo, tenía uno de los peores servicios al cliente. Si ustedes ven, DBS se le conocía como Them Bloody Slow en inglés, que significa un banco extremadamente lento. Pero este banco empezó a cambiar. Ya para el 2013, este banco se convierte en el número uno de Singapur. En el 2018 se convierte en el número uno del mundo, ¿no? Definido por compañías como Euromoney, Global Finance y The Banker. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué sucedió? ¿Cómo se convirtió un banco normal, común y corriente, en el banco digital número uno del mundo? Y esa es la historia que les queremos compartir el día de hoy a ustedes. Y lo vamos a hacer utilizando la información que nos proporciona este reporte, uno de los mejores que se han publicado recientemente del MIT, que precisamente tiene el título de cómo construir culturas digitales en organizaciones que son tradicionales, que incluye y explica en detalle este ejemplo, este caso del banco DBS. Nosotros en GetAbstract obviamente tenemos el resumen porque tenemos un acuerdo con el MIT Sloan para hacer el resumen de sus publicaciones en tiempo real. Entonces, con mucho gusto, luego de la sesión a través de Patricia, de José, les podemos hacer llegar tanto el artículo total, que es de 18 páginas, pero vale la pena leérselo, y también el resumen que nosotros hemos hecho sobre este artículo. Entonces, el primer desafío es el tema, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a un proceso de transformación cultural, el primer desafío es el tema de la cultura, ¿no? No es un tema de tecnología, ¿ok? Es un tema de, ok, ¿cómo incluimos estas tecnologías que son disruptivas como inteligencia artificial, machine learning, neural networking, automatización, blockchain? Si no es un tema cultural, ¿no? Ese es el mayor desafío que enfrentan las compañías que son tradicionales y que quieren convertirse en compañías digitales. Pero, ¿qué es la cultura? Para no entrar en conversaciones, ¿cierto?, sobre definiciones, etcétera, sino para traer un concepto muy práctico, la cultura de una organización es lo que hace la gente cuando el jefe no está. Y cuando tú quieras cambiar la cultura de una organización, de un banco, de una empresa, primero tienes que hacer una radiografía para ver qué tipo de prácticas
de ideas preconcebidas existen, de valores existen dentro de la compañía antes de hacer cualquier cambio para evitar fricciones. Hablando de cultura, yo les cuento una experiencia que tuve hace ya bastantes años. Yo vivía en el Ecuador, yo soy originario de Ecuador, vivía en Quito, que es la capital, y me acuerdo que a la hora de lunch salí de la oficina y me fui al banco a hacer una transacción, a depositar un cheque, ¿no? Y claro, lo que sucede es que al mediodía pues, hay cualquier cantidad de gente en el banco, ¿ok? Entonces estaba yo en la cola, ¿cierto? Pero cuando ya me tocaba el turno, veo que la señorita cierra la ventanilla y pone un mensaje y dice, regreso en media hora por el lunch. Entonces yo le hago señas a la señorita y le digo, por favor, atiéndame porque yo tengo que regresar a la compañía. Y ella me dice, mira, quédate ahí, espérame por media hora para no perder tu turno. Entonces, yo podía ver en una pared de mármol inmensa estas palabras escritas, el cliente es el primero. Y yo decía, pero hay aquí una diferencia muy grande entre lo que se dice acá en la pared, ¿cierto? Y la experiencia que está viviendo el cliente. Ahora, ¿qué podemos aprender de este reporte? ¿Cuáles son los valores más importantes en la construcción de una cultura digital? El primero es el impacto, ¿no? El impacto tiene que ser más grande que el negocio. ¿Qué sucede cuando un Googler, que son estas personas que trabajan en Google, qué sucede cuando se despierta todas las mañanas, cuando toma su desayuno? ¿En qué piensa esta persona? Esta persona piensa, hoy voy a transformar el mundo. Y efectivamente, están transformando el mundo con el navegador, ¿cierto? Con el Search Engine que han desarrollado, con Google Images, con el GPS que han desarrollado, con todas esas aplicaciones, con Google AdWords que han creado, que están fundamentalmente transformando el mundo. Entonces, no es un tema únicamente de dinero, cuánto revenue, cuánto ingreso voy a generar, sino cuál es ese impacto, cuál es esa misión que está transformando el mundo. Otro de los valores importantes es el tema de la velocidad. El tema de la agilidad no es un tema que está de moda, ¿no? Es un tema absolutamente estratégico, especialmente para los bancos. Si, por ejemplo, ustedes van a un banco común y corriente, y no sé si es que este sea el caso con Banco Delta, porque es únicamente un promedio. Si tú vas y solicitas un crédito hipotecario, más o menos se toma el banco unas 7 semanas en evaluarte y en decirte, ok, hemos aprobado o no te hemos aprobado el crédito. Si tú vas a un fintech, a una empresa nativa digital, a un banco nativo digital, este banco se demora 7 minutos en decirte sí o no, porque tiene una diferente serie de algoritmos que permiten medir tu riesgo, ¿cierto? Como pagador, que incluye también el perfil que tú tienes en redes sociales. Entonces, ¿cómo puedes competir? No tienes ni chance con esa velocidad que tienen los fintech. Entonces, otro de los valores en una cultura digital es la velocidad que tú tengas en el negocio. El otro es la apertura, que básicamente es, no podemos trabajar en silos, tenemos que trabajar en equipos, ¿cierto? Altamente empoderados y multidisciplinarios para resolver los diferentes problemas que tenemos o lanzar nuevos productos. Entonces, esa es la forma como realmente estamos trabajando y cómo trabajan las empresas nativas digitales. No como unidades de negocio separadas, sino realmente como equipos, ¿no? Y en eso se basan, obviamente, todas estas metodologías de agilidad como Scrum, ¿cierto? Y como Kanban, ¿no? que trabajan con equipos más bien pequeños y tienen una serie de reglas y normas precisamente para ser mucho más ágiles. ¿Y cuál es el tamaño de estos equipos? Mira, es una forma muy sencilla. Si tú tienes un almuerzo con el equipo, ¿cierto? Y tienes que pedir más de 2 cajas de pizzas familiares, entonces el grupo es muy grande, ¿no? Entonces, el trabajo realmente es un trabajo en equipo. Y el siguiente principio es la autonomía. Ojo, que está muy conectado con el tema de la velocidad y tiene que ver con la estructura jerárquica de las organizaciones. ¿Okay? Si tú tienes equipos que están trabajando con estas metodologías Scrum y Kanban,
¿verdad? Si tú has enviado a tu gente a los Estados Unidos para que se certifiquen inclusive como Scrum Masters, pero existe en tu organización una estructura muy jerárquica. Entonces, ¿qué sucede? Que tienes al equipo aplicando, por ejemplo, Kanban, entonces está yendo muy rápido, está corriendo como una liebre, pero llega el momento de las aprobaciones y si es que mantienes una estructura muy jerárquica, entonces el jefe tiene que tomar la decisión, el subgerente tiene que hacer su comentario, el director tiene que aprobar, el vicepresidente, y de repente de ser una liebre te conviertes nuevamente en una tortuga. Entonces, la autonomía, el empoderamiento de los equipos está muy conectado con el tema de la velocidad. Ahora, esto realmente es uno de los conceptos más valiosos que podemos aprender de este reporte del MIT. ¿Cuáles son las prácticas digitales que tienen el mayor impacto en el performance? Son tres. Y esto posiblemente, si es que algo se llevan a casa, son estas tres prácticas digitales para que las puedan incorporar casa adentro en sus organizaciones. La primera práctica es la rápida experimentación. Tenemos que experimentar a todo nivel de la organización. Self-organizing significa tenemos que facilitar la creación de equipos de trabajo de diferentes unidades de negocio altamente empoderados para resolver problemas y hacer el go-to-market de nuevos productos. Y las decisiones que tú tomas como líder y que tu equipo toma tienen que estar basadas en data y analítica. Porque, ¿qué sucede? Muchas veces las decisiones se toman porque el jefe es el jefe, ¿cierto? O porque se han tomado las decisiones toda la vida, ¿no? O porque el jefe, el gerente tiene pues la mayor experiencia, por eso es jefe. Entonces el desafío está, cuando quieras cambiar el chip y convertirte realmente en una organización digital, en que las pequeñas, medianas y estratégicas decisiones que tú tomas están siempre basadas en data y analítica. Lo interesante, lo que realmente me rompió los esquemas, y yo no conocía, y soy muy sincero, cuando leí este artículo me abrió los ojos, es que por otro lado, las empresas digitales, como por ejemplo un Google, como por ejemplo un Apple, etcétera, buscan también implementar prácticas tradicionales, como por ejemplo actuar con integridad o buscar estabilidad o seguir las normas y regulaciones que hay, ¿cierto?, en las diferentes industrias. Esto fue algo nuevo para mí. Y hay ejemplos muy concretos. Por ejemplo, Uber. El presidente y fundador de Uber se llama Travis Kalanick. Y es todo un señor que obviamente es increíblemente disruptiva esta compañía. Son como unos vaqueros, unos cowboys que estaban cambiando las normas y las reglas, por ejemplo, en la industria del transporte. Entonces, para contarles, porque esta es una empresa de California, Silicon Valley, ¿no? Ellos les multaron con $2 millones al mes por irse contra las normas y regulaciones y también porque los taxis estaban haciendo huelgas, etcétera. Entonces ellos muy rápidamente calcularon y dijeron, ok, en California nosotros al mes hacemos 20 millones. ¿Cuánto nos cuesta esta penalidad? 2 millones, perfecto, aquí está el cheque. Entonces se manejaban así, ¿cierto? Como unos cowboys. El problema es que la forma como trataban a sus conductores los estaban alienando y también la forma como estaban tratando a sus empleados estaba generando problemas. ¿Okay? No había un respeto. Y de hecho, esta persona en particular, este presidente, Travis Kalanick, tuvo pues unos juicios por acoso sexual. Entonces no le quedó otra a este señor que salir de la compañía. Él ya no es la cabeza de Uber. ¿Qué pasa con Amazon, que es una compañía que todo el mundo conoce? Pues la cultura de esta empresa es una cultura completamente darwiniana, es la supervivencia ¿cierto?, del más fuerte. Pero eso estaba generando problemas porque había muchísima competición, de hecho hay en la compañía, y es muy difícil trabajar como equipo. Y eso estaba disminuyendo, minando el compromiso, el engagement de los empleados. Entonces Jeff Bezos obviamente está repensando su cultura y está intentando adoptar algunas prácticas de empresas que son más tradicionales. Y obviamente está Google, que es una empresa increíblemente analítica. Ellos miden todo lo que ustedes se puedan imaginar. Pero el tema de la diversidad en sus empleados es un tema crítico. ¿Por qué? Porque el mercado de Google no es Estados Unidos, es el mundo.
Y el mundo está compuesto por gente muy diversa. ¿Eh? Está compuesta por hombres, por mujeres, por gente mayor, por gente joven, generación X, generación millennials, generación Z, con gente de diferentes culturas, etnias, lenguajes, etcétera. Entonces, es muy inteligente desde el punto de vista de negocios hacer que esos diferentes grupos tengan una voz y una participación dentro de la compañía. Entonces, es un tema realmente estratégico, la diversidad para Google. Entonces, ellos que siempre están analizando los datos, se dan cuenta de que el porcentaje, ¿cierto?, de rotación de las mujeres jóvenes que tenían bebés estaba por encima del 50%. Y dijeron, no, esto no puede continuar. Tenemos que dar también un espacio importante para las mujeres jóvenes con bebés dentro de nuestra compañía. El mercado también es un mercado importante por fuera, ¿no? Mujeres con bebés, mujeres solteras. Entonces hicieron cambios y obviamente expandieron más, por ejemplo, el tema de teletrabajo dentro de su organización. Ahora conversemos un poco más en detalle sobre la historia de este banco, el DBS, ¿no? No sé si ustedes conocen esta película, bueno, es una serie de películas que se llama The Lord of the Rings, ¿no? Es El Señor de los Anillos. Yo creo que todo el mundo la ha visto, ¿verdad? Y en esta historia está creo que es el mago, ¿cierto? Que se llama Gandalf, ¿no? Que inicialmente creo que en las primeras películas, porque son varias, está de color gris, pero finalmente en el último y penúltimo está con un vestido de color blanco. Pero qué interesante este nombre de Gandalf, porque en Silicon Valley, ¿no?, donde están las empresas más innovadoras del mundo, Gandalf tiene un significado diferente. Gandalf realmente incluye a las empresas más innovadoras, ¿no? Si ustedes pueden ver las primeras letras de los nombres de las compañías, Google, Amazon, Netflix, Apple, LinkedIn y Facebook, ellos conforman Gandalf, ¿ok? Esa es la jerga, cómo se les conoce a estas compañías. Sin embargo, si ustedes miran con un poco de detalle, hay una D de dedo en el nombre de Gandalf y no hay ninguna compañía que empiece con D. Entonces, el presidente de este banco, del DBS, Piyush Gupta, y su vicepresidente de tecnología, David Gledhill, se les ocurre, se ponen a soñar y dicen, mira, nosotros, nuestro banco, el DBS, que empieza con D de dedo, nosotros vamos a hacer el D de Gandalf. Entonces, cuando empezaron a compartir este sueño con sus clientes, con los inversionistas, ¿cierto?, con sus amigos, pues todo el mundo pensó que estos dos señores estaban locos. Una persona, un banco que nadie conoce en Singapur, se puede poner a la misma altura que un Google, que un Amazon. Estos señores están locos. Pero ese fue el sueño que tuvieron ellos. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo tomaron tan en serio, Piyush Gupta y David Gledhill, que hicieron un recorrido por todo Gandalf. Fueron a visitar una por una a cada una de estas compañías para aprender cuáles son las mejores prácticas digitales, cuáles son los secretos de estas compañías. Y un poco este es el resultado que está aquí. Posiblemente esta es la lámina más importante de todas, pero obviamente los detalles ustedes lo pueden ver tanto en el artículo del MIT cuanto en el resumen que nosotros tenemos en Jedafra, que encantados los vamos a compartir con ustedes. ¿Qué hicieron estos señores? ¿Qué aprendieron? Número uno, enfócate en plataformas, no en proyectos o en productos, plataformas. Amazon, por ejemplo, ellos empezaron, Jeff Bezos empezó en los 90s con libros, empezó con libros, a venderlos a través de plataformas. Ahora, obviamente en Amazon tú puedes comprar todo lo que se te imagina. Pero ¿qué sucede? Yo compro muchos libros porque me encanta leer especialmente temas de negocios. Yo leo los resúmenes y leo los libros, entonces estoy pidiéndolos a cada rato. Pero es tan cómodo porque yo abro, por ejemplo, la página web de Amazon, ya me recomiendan cuáles son los títulos en función de cuáles han sido mis elecciones anteriores. Y solamente con un clic, no tengo que hacer nada más, compro el libro, solamente uno, porque ya tiene mi historial, por ejemplo, de compras anteriores, mi dirección, la información de mi tarjeta de crédito. Entonces, ¿cómo pueden, por ejemplo, las librerías, ¿cierto?, físicas, competir con una plataforma digital? No tienen ni chance. Entonces, esa es la primera lección
que aprendió Piyush Gupta, el presidente de la compañía. La segunda es que tenemos que volvernos ágiles, porque tenemos que competir y ser más rápidos que las empresas tradicionales, pero ojo, a escala. ¿Qué significa eso? Que de nada te sirve ser ágil únicamente en una o dos unidades de negocio. ¿Qué sirve? Porque tú eres tan rápido como tu unidad análoga más lenta, ¿cierto? Entonces, si es que por ahí la unidad de, por ejemplo, contabilidad, finanzas, entrenamiento, recursos humanos, son análogas, eso no te va a permitir realmente ser ágil como organización. El siguiente principio que lo entendieron muy claro es el tema de repensar la organización. En otras palabras, tenemos que cambiar estructuras jerárquicas, porque eso hace que cualquier tipo de operación que tú tengas sea mucho más lenta. Tenemos que cambiar la organización en unidades, en equipos, en networks de equipos altamente empoderados y multidisciplinarios. Pero eso no es fácil, ¿verdad? Es muy fácil decir cambiemos la estructura jerárquica, pero no es fácil, porque eso significa que todos los jefes, directores, vicepresidentes, etcétera, todo el equipo gerencial del banco literalmente tuvo que ceder poder para empoderar a los equipos, ¿no? Y ahora les tocó convertirse en líderes porque ahora ya no tenían la autoridad, sino únicamente la influencia. Obvio, para temas que son críticos, decisiones realmente estratégicas, pues las toma el comité ejecutivo. No se trata de convertir una empresa en una democracia por voto o implementar la decisión más popular. No, no se trata de esto. Las decisiones que son realmente estratégicas las toman las cabezas. Pero si tú estás lanzando un nuevo producto o resolviendo un problema, tú tienes que tener suficiente autonomía para hacerlo. De lo contrario, te vuelves más lento, empiezas a caminar como una tortuga. Ahora, ¿cuáles son los building blocks? ¿Cuáles son los ladrillos que te permiten realmente construir culturas digitales? Son los espacios de experimentación que tú puedas tener en todas las unidades de negocio. Y el último criterio o aprendizaje es el tema de cómo puedo incorporar, ¿cierto?, a las tecnologías disruptivas como la automatización, la inteligencia artificial y la digitalización, porque este tipo de tecnologías van a disminuir mi costo marginal. ¿Qué es el costo marginal? Lo que me cuesta producir una unidad más, por ejemplo, un crédito más que ofrezco a mis clientes, ¿cuánto me cuesta? Si es que yo reduzco de manera significativa mi costo marginal, tengo dos beneficios importantes. Número uno, aumento de manera significativa la rentabilidad de la operación. ¿Por qué es la rentabilidad? La diferencia entre mi ingreso versus mi costo. Pero también, al mismo tiempo, aumento de manera significativa el volumen de clientes, porque puedo llegar a una masa de clientes que antes no podía. Entonces, gano por ambos lados. Aumento, maximizo mi tasa de rentabilidad y también el volumen, el tamaño de mi mercado. Entonces, una vez que identificaron estos 5 principios, ¿qué dijeron estos dos caballeros? Dijeron, ok, vamos a identificar de 5 a 10 KPIs, que básicamente son indicadores que me permiten medir si es que se está moviendo la aguja, si estamos avanzando, y efectivamente se lanzaron al río. Eso es lo que hicieron, ¿no? Y en el transcurso de varios años, luego de batallar con una curva de aprendizaje, con una cultura que era súper conservadora, con una estructura muy jerárquica, con muchos problemas, especialmente al inicio, poco a poco fueron cambiando y construyendo esta cultura, a tal punto que llegaron a convertirse en el banco digital número 1 del mundo. Entonces, hablando ya un poquito más en detalle sobre el banco, ¿qué cambios fueron los que impulsaron el presidente de la compañía y el vicepresidente de tecnología? El primero es una mentalidad, ¿cierto?, de emprendedor. No porque suena muy bonito, porque está de moda, sino porque es crítico en una empresa que tiene que estar experimentando todo el tiempo, ¿no? Y se apalancaron en los líderes, porque tú, ¿cierto?, como equipo, tú haces lo que hacen los líderes. Entonces son ellos los que tienen que dar el primer paso y demostrar prácticas de emprendimiento. ¿Qué hace un emprendedor? Si tú tienes tu pequeño negocio, ¿qué haces? Primero haces de todo, ¿no? Tú eres el vendedor, eres el que hace el producto, eres el marketero, eres el que maneja las finanzas, haces de todo. Por otro lado, tomas riesgos calculados, ¿cierto? Te lanzas al río y luego pides perdón, ¿verdad? Que son precisamente las características, las competencias de los emprendedores,
Entonces, se apalancaron mucho estos señores en su equipo de líderes para cambiar la mentalidad a nivel de todo el banco. Son 22,000 empleados para que todos sean emprendedores. Ahora, obviamente la experimentación es crítica. Hasta la fecha se han conducido más de 1,000 experimentos en diferentes unidades de negocios, ¿no?, dentro del banco. Entonces, ustedes deben conocer, ¿no?, en el mundo bancario, ¿no?, que el BBVA en España, la casa matriz, tiene, por ejemplo, uno de los centros de innovación más prestigiosos y reconocidos realmente en el mundo. Y mucha gente de la banca, ejecutivos van y visitan al BBVA para conocer las instalaciones y todo lo que están haciendo ahí, ¿no? Sin embargo, si ustedes van a Silicon Valley y visitan el campus de Google, ¿no?, y se encuentran con un Googler, con una persona que trabaja ahí, y le preguntan, dicen, mira, yo sé que esto es una de las empresas más innovadoras del mundo. Me encantaría conocer dónde está el centro de innovación. ¿Quién es la persona o grupo de personas que están a cargo de la innovación en Google? Entonces, posiblemente el Google te va a mirar a ti de manera perpleja y te va a decir, oye, me encantaría poder ayudarte, pero no tengo idea. No sé quién es. Y lo que sucede en Google, a diferencia de lo que sucede en otras compañías, es que la innovación, la creatividad, sea de manera natural y orgánica a todo nivel de la organización. No te sirve cuando se da únicamente en una o dos unidades de negocio. Tienes que democratizar la innovación dentro de la compañía. Entonces, un ejemplo fue el tema de los ATMs, ¿cierto? De los cajeros automáticos. Este banco condujo, por ejemplo, 250 Customer Journeys, modelos analíticos, por ejemplo, para modelar la demanda de estas ATMs, de los cajeros automáticos. Algo que yo no conocía, me llamó la atención, que lo leí en este artículo del MIT, es que este banco, ¿cierto?, tiene el mayor número de transacciones en los cajeros automáticos en el mundo. Entonces digo, ¿habré leído bien o no estoy entendiendo bien? Porque este no es un banco muy grande, ¿no? No es un banco global. Lo que sucede es que este banco tiene operaciones en la India. Entonces, bueno, ahí sí pude entender un poquito más, porque la India tiene en este momento 1.3 billones de personas. Y en el 2027 la India va a superar a China como el país más populoso del mundo, ¿no? Otro posiblemente de los cambios de chip más importantes que nosotros tenemos que tener, una de las lecciones más importantes de la experiencia que tuvo de transformación este banco, el DBS, es el tema de la unidad de sistemas o de IT en el banco. En este banco, en el DBS, IT, ¿no?, sistemas, cambió fundamentalmente su razón de ser. Ahora es una unidad core de business. No es una unidad de soporte. No son aquellas personas que le llamamos porque tenemos problemas con la computadora, no me funciona la contraseña de mi correo electrónico, ¿no? O queremos un cambio, por ejemplo, en la aplicación del banco, pero tenemos que esperar algunas semanas porque están a full de trabajo. No, cambió fundamentalmente su rol. Ahora, IT es completamente core business. ¿Por qué? Porque lo que queremos hacer es democratizar, extender los experimentos, ¿cierto?, a lo largo de toda la compañía, no únicamente a nivel de innovación, de producto, de procesos, sino también en finanzas, en recursos humanos, en marketing, en operaciones, en todas las unidades. Pero si queremos hacer experimentos digitales, no lo podemos hacer sin sistemas. Entonces el rol cambia y ellos se convierten realmente en los líderes digitales de la empresa, ¿no?, que se reúnen contigo y empiezan a hacer experimentos digitales para mejorar procesos, crear nuevas aplicaciones, ¿cierto? Incluir estas tecnologías disruptivas dentro de los diferentes procesos y productos que está ofreciendo el banco. A tal punto cambió el rol de IT que David Gledhill, ¿no?, el vicepresidente de tecnología, dice lo siguiente sobre el banco. Hoy por hoy, el DBS no es un banco. Le llamamos banco por llamarle, pero no es un banco. Es una empresa de tecnología. Eso es lo que es. Que hoy está ofreciendo servicios bancarios y mañana puede ser que ofrezca otro tipo de servicios.
El tiempo, reducción de tiempo y mejora de la experiencia de los clientes es crítica, ¿cierto? Y en eso se enfocaron mucho en el DBS. Han sido más de 1000 experimentos, eso significa más de 2000 pares de ojos que están observando con detenimiento diferentes procesos dentro del banco y productos para mejorarlos, para perfeccionarlos, ¿no? Si es que hay un proceso, por ejemplo, que toma mucho tiempo, ¿cómo lo hacemos más eficiente? Si es que existe mucho papeleo en un proceso determinado, ¿cómo lo podemos digitalizar? O si es que tú estás caminando en el corredor, ¿no? en la planta baja del banco y ves una cola muy, muy grande, te pones a preguntar y dices, ¿por qué la gente está esperando tanto tiempo? Y se ponen a averiguar y analizar qué es lo que está sucediendo, a pesar de que estas personas no necesariamente trabajan en caja, ¿no? Sino que tienen ese compromiso de estar siempre experimentando y mejorando las operaciones. Entonces, ¿qué es lo que han conseguido hasta la fecha? 250 millones de horas de tiempo de espera de clientes que se han disminuido y 1 millón de horas de tiempo de espera de los empleados. Y eso únicamente ha sido posible cuando todos están observando en cómo optimizar los procesos. Ahora el costo marginal. Este es un concepto que aprendemos los economistas. Yo estudié economía en mi BA, en mi licenciatura, ¿no? Hace ya algunos años, y este es un concepto muy importante, el costo de producir una unidad más. Ahora, en cálculo diferencial, no es una unidad, sino es infinitesimal el cambio. De esa manera mido la variación que existe, pero en economía no podemos hablar de cantidades infinitesimales, sino de unidades. Ahora, ¿por qué es importante el costo marginal? Por lo que ya dijimos, ¿cierto? Porque permite aumentar el nivel de rentabilidad y también te permite incorporar a una cantidad tal vez masiva de clientes que antes no podíamos ofrecer los servicios. Entonces el banco, obviamente, para ofrecer créditos o microcréditos, se metió de cabeza en este proceso de digitalización, pero encontró que habían dos áreas que no se podían digitalizar. La primera, la atención al cliente, ¿no? Y la segunda, cómo identificamos a las personas. Tienes que identificar a las personas para poder otorgarles un crédito. Entonces, ¿qué hicieron con el tema de la atención al cliente? Chatbots. De esa manera lo digitalizaron. Y con respecto a la identificación de las personas, pues hicieron un joint venture con una compañía en la India que se especializa en hacer identificación biométrica. Entonces, para hacerles el cuento muy corto, lograron digitalizar cada uno de los pasos, ¿cierto?, del proceso de otorgación de microcréditos. Y por primera vez en la historia, pudieron ofrecer microcréditos a los intocables. No sé si ustedes están familiarizados con el sistema de castas en la India, ¿okay? Y obviamente los intocables son aquellos que son intocables. Nadie quiere tener ningún trato con ellos porque es gente muy pobre, ¿no? Muy marginada en la India. Y era inconcebible hace unos años atrás pensar que si no les podíamos otorgar servicios bancarios. Pero como el costo prácticamente es cero de otorgarles microcréditos, este banco, el DBS, pudo por primera vez ofrecer créditos a cientos de millones de personas. Cientos de millones. La India tiene 1.3 billones de personas. Imagínense ustedes, solamente por un instante, en el Banco Delta, que de un día para el otro, una vez que ustedes logran efectivamente digitalizar los procesos, ustedes puedan incorporar cientos de millones de nuevos clientes a su portafolio. ¿Qué impacto tendría en el banco? Eso es precisamente lo que le ocurrió a DBS. Ahora, quisiera compartir con ustedes de manera muy sucinta por el tema del tiempo, cómo nosotros les estamos ayudando a las diferentes compañías y a los bancos en este proceso, en este camino, en este journey de convertirnos en empresas digitales. Porque no es sencillo. Crear culturas es algo muy complejo, ¿no? Pero ¿cómo les podemos ayudar? Pues hemos creado, ¿cierto?, una solución que tiene algunos elementos importantes. El primero es, si vamos a aprender, aprendamos de los mejores. Entonces vamos a incorporar las mejores prácticas digitales precisamente del MIT, que es una autoridad mundial en temas de tecnología.
Es posiblemente el centro de tecnología más prestigioso en todo el mundo, con Carnegie Mellon en Pittsburgh, ¿no? En Pensilvania. Entonces, de ellos hemos incorporado las tres prácticas digitales que tienen el mayor impacto en el performance. Primero es la rápida experimentación, la creación de equipos, ¿cierto?, altamente empoderados y tomar decisiones basadas en data y analítica. Hemos incorporado también una herramienta que el ser humano ha utilizado desde tiempos inmemoriales, ¿no?, que nos ha permitido llegar desde el punto A hasta el punto B, navegar y alcanzar nuestro objetivo, que son los mapas. Que hoy por hoy ahora tenemos mapas digitales, antes eran esos mapas inmensos, ¿cierto?, donde estaban los continentes, pero hoy por hoy lo tenemos en nuestro teléfono móvil y cada automóvil tiene su GPS, al igual que los aviones y obviamente los submarinos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos incorporar mapas? Porque los mapas nos permiten observar si es que efectivamente estamos o no estamos construyendo una cultura digital. Y lo que hablamos al principio de esta pequeña charla, que el gran desafío que tienen las compañías no es un tema de tecnología, de incorporar, por ejemplo, las últimas aplicaciones de blockchain, no, el desafío no está ahí, es un desafío cultural, humano. Entonces, necesariamente tenemos que incluir al liderazgo, ¿no?, como una fuente muy importante para construir esta cultura. Y no únicamente reclutando al presidente, al equipo directivo y a los líderes para que apoyen y auspicien estos procesos de digitalización, lo cual es muy importante, sino ir mucho más allá. ¿No? Que no sea muy superficial, ¿cierto?, el apoyo de liderazgo, sino que sea muy profundo, ¿no?, que esté conectado al proceso de construcción de esta cultura. Entonces, si ustedes han viajado por la noche en un vuelo, por ejemplo, a Europa, ¿no?, ustedes pueden ver este mapa, ¿no?, que es un mapa de luces, ¿ok?, y que nos da mucha información. Por ejemplo, podemos ver en la selva amazónica que está oscuro, ¿no?, porque no hay una infraestructura eléctrica, ¿no?, y prácticamente no hay población, al igual que en África, obviamente en el desierto del Sahara y también en la selva, ¿no?, africana. Australia también tiene grandes porciones de su territorio a oscuras porque son desiertos, pero también existe mucha luminosidad en ciertas partes. Por ejemplo, en la costa este de los Estados Unidos, ahí está Florida, donde estoy yo, y en la parte del norte está todo el estado de Nueva York, Maine, etcétera. Hay mucha luminosidad, ¿no? Pero lo interesante de este mapa, por ejemplo, está sucediendo con India, ¿no? Hace muy pocos años, India, por la noche, era muy oscuro, pero no es el caso. Ustedes pueden ver, la evidencia está ahí, está con muchísima luminosidad, porque número uno, tiene la infraestructura de luz, y número dos, un mayor nivel de infraestructura generalmente está correlacionado con un mayor nivel de desarrollo económico, ¿ok? Entonces, podemos ver frente a nuestros ojos cómo la India se está transformando, porque siempre estamos hablando de China, ¿cierto?, como el nuevo líder, ¿no? Pero yo creo que la India, de manera muy callada, poco a poco se está posicionando con paso muy firme para convertirse en un líder mundial en la economía. Algo tienen los hindúes también, que tienen una afinidad, una facilidad para las matemáticas. Si ustedes se pueden analizar Silicon Valley, ustedes pueden encontrar ejemplos de hindúes que están realmente liderando las empresas más grandes en los Estados Unidos. Una de ellas es Google, que es parte de Alphabet, ¿no? Pero Google como empresa está comandada por Sundar Pichai, que es el presidente, el CEO de la compañía, y Microsoft por más de 5 años está liderada por Satya Nadella, ambos de la India. Esto fue hace unos 2 años. El equipo de GetAbstract se reúne una vez al año, somos más o menos unas 250 personas, incluyendo editores y escritores, etcétera, y nos reunimos en alguna ciudad en el mundo para hacer el lanzamiento, ¿no?, el kickoff del año. Entonces, hace unos 2 años, más o menos, nos reunimos en Barcelona. Entonces, esta es una foto de una de esas catedrales en Barcelona que son preciosas, y cuando uno entra a esos edificios y ve la basílica, se queda impresionado y se pone a pensar, bueno, ¿qué tecnología
tuvieron asesinos para poder construir estos edificios que son impresionantes. Pero la verdad es que toda iglesia, toda construcción empieza de la manera más humilde, empieza con un ladrillo a la vez. Entonces, haciendo una metáfora con las culturas digitales, ¿cómo construimos las culturas digitales? Que es un proceso complejo, no es sencillo. Lo hacemos una práctica digital a la vez. ¿Cierto? Así como construimos con un ladrillo, una construcción, un rascacielos, construimos algo tan complejo como una cultura digital, construyendo estas prácticas digitales una a la vez. Y es ahí donde entran los líderes, ¿cierto? Que empiezan a implementar con sus equipos esas prácticas digitales y qué importante que es documentarlas y ponerlas en los mapas para poder ir midiendo progreso. Entonces, si es que un líder, ¿cierto?, va a tomar una decisión y la va a tomar porque es el jefe y lo ha tomado toda la vida, pero esta vez va a evaluar diferentes alternativas con costos y beneficios y le pide a su equipo que haga una investigación y que genere un poco de data y por primera vez toma una decisión basada en data y analítica, entonces ese cuenta ya como el primer bloque, el primer ladrillo de una práctica digital. Entonces lo importante es cómo lo capturamos y lo queremos hacer de una manera muy sencilla. Entonces este es un ejemplo, nada más, de cómo podemos capturar estas prácticas digitales dentro de una empresa. Este es un ejemplo con algunas unidades de negocio. Entonces, las prácticas digitales son los círculos de color tomate. Y tiene mucho sentido de que haya más prácticas digitales en unidades como producto y como innovación, y menos, por ejemplo, en marketing, y mucho menos en unidades que son más conservadoras o más análogas como finanzas y como recursos humanos. Pero un mapa te permite visualizar y observar, ¿cierto?, cómo estás construyendo ese edificio, ¿no?, esa catedral que se llama cultura digital en tu organización. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta es la naturaleza de la construcción de una cultura digital. Esto no es algo que se consigue en una semana. Roma no fue construida en 2 días. Pero ¿cuál es el desafío que tenemos como organizaciones? ¿Qué pasa si nosotros cotizamos en bolsa? Que tenemos que entregar resultados cada 3 meses. No nos salva nadie. Tenemos que entregar revenue, ingresos, costos, márgenes de rentabilidad, precio de la acción en el mercado, el PE ratio, todos esos indicadores cada 3 meses. Pero eso significa que en muchas compañías tenemos una mentalidad que está completamente enfocada en el corto plazo. Nos toca, es así, esas son las reglas de juego, pero si no creamos un espacio para tener una mentalidad de largo plazo, porque crear culturas digitales, esa es una inversión de largo plazo, entonces el costo de oportunidad que vamos a tener es muy alto también. Ojo, porque no vamos a poder competir con los Ubers, no vamos a tener ni chance. Entonces tenemos que forzosamente crear espacios en el cerebro de la corporación, ¿no?, de que tenemos que pensar también en el largo plazo. Ahora, hablemos un poco de cómo medimos, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, las prácticas, tenemos el apoyo de los líderes, tenemos el mapa que nos permite visualizar, ¿cierto?, si estamos o no construyendo esas paredes y esas columnas, ¿no?, que forman parte de la cultura digital, pero ¿cómo la medimos de manera más granular? Esto es lo que hemos compartido con nuestros clientes, ¿cierto?, para ayudar en esa medición, estos KPIs. Primero es la tasa de crecimiento con prácticas digitales. Muy sencillo el concepto. Si, por ejemplo, este mes tenemos 5 prácticas, y pongo el número 5 porque es fácil de entender, y si es que nos hemos puesto como KPI, como indicador crítico de desempeño, una tasa de crecimiento mensual del 20%, eso significa que el próximo mes esperamos tener 6, ¿no? Porque esa es la tasa de crecimiento del 20%. Otro KPI es la masa crítica. ¿Qué significa esto? ¿En qué momento, cuál es el rango de número de prácticas digitales que permitan construir una bola de nieve que se vuelve imparable, donde ya no podemos regresarnos para atrás a una cultura análoga, ¿cierto? ¿Cuál es ese número? ¿Cuál es ese rasgo que te permite tener una masa crítica
para convertirte realmente en una empresa digital. Y uno de los indicadores que para mí me parece fundamental es el tema de la dispersión. Por eso vamos a regresar acá a este slide, ¿no? Porque miren ustedes, si nosotros tenemos una gran cantidad de prácticas digitales únicamente en una o dos unidades de negocio, no nos estamos ganando el derecho realmente de llamarnos una empresa digital. Tenemos que democratizar la digitalización en la compañía. Entonces, este indicador nos permite medir eso, ¿no? Número, por ejemplo, de unidades de negocio con prácticas digitales, lo cual habría que definir, dividido para el número total de unidades. Les pongo un ejemplo muy sencillo. Voy a utilizar el número 10 porque es muy fácil de entender. Si en una compañía, en un banco, tenemos 10 diferentes unidades de negocio y únicamente 2 califican como unidades digitales con prácticas digitales, ¿ok? Que puede ser, por ejemplo, innovación y producto, entonces tengo un 20% de penetración, todavía es muy bajo. No me he ganado el derecho de llamarme una empresa digital. Muy bien, entonces yo quisiera hacer una pausa ahora para dejar espacios para preguntas o comentarios que tengan ustedes.